Nuevamente Ecuador empujando reformas al sistema interamericano de derechos humanos. Nuevamente Ecuador con otro revés diplomático, pues sus propuestas no fueron acogidas en la reunión de cancilleres de la OEA en Paraguay. Ecuador intentó revivir nuevamente el debate sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque esta no es la primera vez que Correa ha intentado reformar la CIDH, sus intentos no han tenido éxito. ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? En Washington. ¿Quién la financia? Estados Unidos. Pero Estados Unidos no ha firmado la convención. Paga para controlar a los delincuentes que somos latinoamericanos. Así quedó demostrado este jueves en la Asamblea General de la OEA, que aprobó una resolución sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin los cambios propuestos por Ecuador, ya que no encontró suficiente apoyo entre los otros países miembros. Sin embargo, no logró el respaldo esperado y tuvo que retirar el proyecto, que fue sustituido por otro que sí obtuvo consenso y que el propio canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, admitió que no llegó tan lejos como hubiese deseado. El documento aprobado contempla que la comisión realice sesiones fuera de su sede en la capital de Estados Unidos, algo que ya hace, pero no menciona la iniciativa de Ecuador que se mude permanentemente a otro país. El documento pide incluir la posibilidad de crear un fondo único de financiación para el fomento de contribuciones voluntarias. En cambio, Ecuador quería que constara que esas donaciones no podrían ser condicionadas ni direccionadas. Donde sus relatorías respondan realmente al bienestar de las mayorías y no al de unas élites que financian su funcionamiento para orientar sus labores y así confunden intereses particulares con derechos universales. El país suramericano se queja que la Relatoría de Libertad de Expresión recibe más fondos que las otras y que este sistema de financiación afecta su objetividad. A través de un libro, hemos tenido que hacer un libro para demostrar las falsedades, los sesgos, las limitaciones que tiene ese espurio informe de la libertad, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que ha hecho esa institución, esta entidad, que es una vergüenza para esta institución. Ahora es importante entender qué es lo que propone el Ecuador, específicamente a qué comisión, en qué marco. Vamos a explicar qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, qué organismos los componen y cuál es su función en el continente americano. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El SIDH es el conjunto de instrumentos, mecanismos y organismos contenidos en el marco de la Organización de Estados Americanos, dirigidos a promover y proteger los derechos humanos en los territorios de los países miembros. Este sistema está compuesto por dos pilares fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión fue creada en 1959 y tiene sede en Washington, capital de los Estados Unidos. Es un órgano autónomo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Dentro de la comisión hacen parte 9 relatorías, entre las que están Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas, Relatoría especial para la libertad de expresión, Relatoría sobre defensoras y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada también en 1959 y su sede se ubica en San José de Costa Rica. Este organismo solo recibe casos presentados por la CIDH. Abrimos esta mesa de debate. Saludo desde nuestros estudios en Quito a Juan Pablo Albán, exfuncionario de la CID, quien además es finalista para el cargo de relator de libertad de expresión. Desde Quito también está con nosotros Salim Saidán, exagente del Estado ecuatoriano ante la CID, catedrático universitario, experto en derechos humanos y derecho constitucional. Señores, gracias por participar con nosotros. Bienvenidos. Señor Albán, quisiera empezar con usted con una palabra que se está usando y también la misma pregunta iría entonces para el señor Saidán. Debilitar. Así dicen muchos titulares, así incluso quienes se oponen a estos cambios hablan de que Ecuador quiere debilitar a la CID. ¿Se quiere con esas reformas que propone el Ecuador debilitar a la CID? Bienvenido. Gracias, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes también a los televidentes. Desde mi punto de vista, sí, la intención ha sido desde el momento inicial debilitar no solamente a la Comisión Interamericana, sino al sistema en general,
a través de este constante bombardeo que pretende definir agendas, que pretende limitar financiamiento, que pretende inclusive determinar qué ámbitos de trabajo debería tener o no la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Parece que se les hubiera olvidado a ciertos gobiernos de nuestra región las virtudes que el sistema en estos años de existencia ha tenido desde la instalación de la Comisión en 1959. Entonces, en mi opinión, sí, todos los esfuerzos están orientados a debilitar porque buscan retirar funciones, retirar financiamiento, retirar autonomía, en definitiva, a los órganos. Y cualquier esfuerzo por fortalecer al sistema simplemente debería encaminarse a ampliar la protección, a defender las estructuras existentes y a mejorarlas, en ningún caso a desmantelarlas. Señor Saidán, gracias por acompañarnos. La misma pregunta para usted. ¿Se quiere debilitar a la CID? Bienvenido. ¿Cómo está, Andrea? Mucho gusto estar en su programa y un saludo también para Juan Pablo. En realidad, lo que yo percibo es que hay una legítima preocupación de parte del bloque de UNASUR en el sentido de expresar preocupación sobre todo en torno al financiamiento de ciertas relatorías. Hay otras reformas como la propuesta por el gobierno ecuatoriano en el sentido de que se cambie la sede de la Comisión Interamericana. La objeción que ha puesto, por ejemplo, el secretario general de la OEA es que la Secretaría de la Comisión Interamericana es la Secretaría General de la OEA. Yo creo que ese no es un argumento válido porque la Secretaría de la OEA funciona de manera totalmente separada a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Considero que si bien este tipo de preocupaciones son razonables, no son las sustanciales. Y yo comparto la apreciación de Juan Pablo en el sentido de que lo más importante es privilegiar los derechos antes que los procedimientos. Claro, pero se queda en el aire mi pregunta. Si esos cambios de Ecuador pretenden debilitar a la CID. Yo creo que hay intereses políticos de parte de algunos gobiernos, ciertamente. Y hay que separar el aspecto técnico del aspecto político. No hay que, no debemos permitir, quienes estamos en medio del litigio interamericano, que este tipo de discusiones, de debates sobre el fortalecimiento, sobre las reformas de la Comisión Interamericana, se contaminen con intereses de carácter político. Ciertamente hay que mantener al margen esta discusión de ciertas agendas de gobiernos que podrían tener algún tipo de interés en que se traslade la sede tal vez a un Estado afín a sus intereses. Esa no es la solución. Por ejemplo, yo considero que el cambio de sede podría ser una alternativa válida siempre y cuando el traslado sea un país que esté dispuesto a asumir el costo una buena parte del costo que representa el sostener una Secretaría Ejecutiva de la magnitud de la Comisión Interamericana. Señor, ¿sí? Señor Albán, me quedo con una palabra que dijo el señor Saidán, a ver si usted está de acuerdo cuando él dice que hay que separar lo político de lo técnico. ¿Ecuador ha logrado hacer eso en sus propuestas ante esta, por ejemplo, la última Asamblea de Cancilleres de la OEA, separar lo técnico de lo político? Gracias, Andrea. Un saludo también para Salim. Yo creo que no, que precisamente el problema radica en eso, en que el gobierno ecuatoriano ha estado tratando de enfocar esta cuestión que debería corresponder a un debate estrictamente técnico a través de una serie de estrategias de carácter político. Yo, en lo personal, discrepo del planteamiento de Salim, con todo el debido respeto, desde luego, a su opinión. Pienso que la preocupación no es del bloque de estados de UNASUR, ni se limita al tema del financiamiento. Es la preocupación del Ecuador, que básicamente se quedó solo, y el resultado producido en la Asamblea General que se acaba de terminar el día de ayer demuestra eso, que el Ecuador se quedó solo y los países que forman parte de la OEA y que también se encuentran en UNASUR no respaldaron sus planteamientos. Todo lo contrario, Ecuador tuvo que retirar su planteamiento y no solo eso. El señor canciller ha tenido que reconocer que no es el momento oportuno para insistir con este planteamiento, aunque ha anunciado que lo va a mantener. Ni se trata solamente sobre el financiamiento, porque finalmente la cuestión del financiamiento es uno de los planteamientos que viene formulando el gobierno nacional, pero no es el único. Tal vez el más delicado de ellos es pretender involucrar en la definición tanto de las agendas de trabajo como de las prioridades de actuación del sistema a los estados, bajo el argumento de que los estados son los dueños o creadores del sistema. Eso es verdad, pero los beneficiarios de la protección somos los ciudadanos, no son los estados. Ningún debate puede pasar sin tomar en cuenta, en realidad, cuál es el punto de vista de los ciudadanos como beneficiarios del sistema, ni se puede tratar de imponer los puntos de vista de determinados gobiernos frente a la resistencia del resto de gobiernos.
Ahora, señor Jaidán, ¿no hay una dedicatoria por parte del gobierno de Ecuador a la CID y sobre todo a la Relatoría de Libertad de Expresión cuando los informes para el país y para el gobierno en ese término, en libertad de expresión, han sido adversos, cuando ha dictado medidas cautelares para periodistas, cuando los periodistas en Ecuador están llegando, mostrándose dentro en la Relatoría de Libertad de Expresión? Hay una fijación del gobierno a esa relatoría. Yo considero que la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión ciertamente funciona bajo el amparo del artículo 15 del reglamento de la Comisión y está liderada por una académica muy respetada, no solamente en Colombia, sino en la región. Catalina Botero es una académica muy reconocida. Pero que el gobierno de Ecuador ha criticado y cuestionado en diversas ocasiones. Y yo creo que puede despertar ciertas dudas el hecho de que la aplicación de las observaciones se enfoquen a ciertos países. Por ejemplo, las audiencias temáticas que se han convocado en el seno de la Comisión Interamericana han sido en base a la concesión de pedidos realizados por ONGs que se enfocan que en este caso tienen cierto financiamiento por parte de instituciones relacionadas con un gobierno determinado, en este caso el de Estados Unidos. Y eso podría despertar ciertas inquietudes en ciertos gobiernos que podrían desvirtuar la actuación de la Comisión Interamericana y realizar observaciones en el sentido de que podrían responder a intereses de prestigio, de legitimación, desde un interés de carácter político. Lo que ha hecho, por ejemplo, la Comisión Interamericana al conceder audiencias temáticas enfocadas solamente en libertad de expresión y solicitadas solamente por una ONG determinada, creo que sí puede despertar ciertas dudas en algunos gobiernos, en este caso el ecuatoriano, que creo que tiene parte de razón en el sentido de solicitar una aplicación igualitaria de todas las disposiciones de la Convención Americana para todos los estados y que se dé el mismo tratamiento a todos los derechos sin privilegiar el tratamiento, en este caso, sobre la libertad de expresión. Pero, señor Albán, pasó de que pueda despertar ciertas dudas a ataques constantes hacia esta relatoría. ¿Esa es la piedra en el zapato, el meollo de todas estas propuestas de cambios? Parece que en realidad el origen de esta cuestión es algo que a mí en realidad en lo personal me despierta muchas dudas, no ciertas dudas, y es que justamente los casos en que ha habido cuestionamientos directos a la actuación del Estado ecuatoriano en el último tiempo por parte de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión son procesos en los que el señor presidente de la República tiene un interés personal y directo, no como funcionario del Estado, sino como ciudadano particular. Porque si nos ponemos a analizar cuál es el origen del problema es que hubo un intento de protección de los intereses de Emilio Palacios y de los accionistas del diario El Universo, luego de que se iniciara un proceso penal aquí en nuestro país a efectos de establecer responsabilidades por la publicación de una nota de opinión en la que, en mi opinión, también voy a dar una opinión sobre esto, de manera desacertada se estaba calificando al primer mandatario por la comisión de determinados hechos con ocasión del 30 de septiembre de 2010. Y de ahí en más, en general, las críticas que ha recibido el país, si bien tienen que ver también con la adopción de cuestiones que afectan de manera más amplia o general el ejercicio de la libertad de expresión, como la adopción de la ley de comunicación, por ejemplo, se ha enfocado la crítica del Estado respecto de los planteamientos que ha formulado la relatoría en relación con procesos en que el señor presidente tiene un interés directo. Y esto sí que genera muchas dudas. Entonces, parecería que esto ha pasado de ser una confrontación en que el Estado está tratando, supuestamente, de asegurar que no se violente el principio de no intervención y que la comunidad internacional no opine sobre la situación de la libertad de expresión en el Ecuador, a un escenario en que hay una confrontación personal entre el señor presidente Rafael Correa y la actual relator especial para la libertad de expresión. Es verdad lo que plantea Salim, debería procurarse una actuación que tome en cuenta todo el catálogo de derechos y que tome en cuenta los errores o las afectaciones de tales derechos en que pueden incurrir todos los estados de la región. No es menos cierto que la libertad de expresión es un presupuesto esencial para la existencia de una sociedad democrática. Es un requisito necesario para la existencia de los demás derechos. En cuestiones tan simples como educación, en cuestiones tan simples como desarrollo y erradicación de la pobreza, la libertad de expresión de los ciudadanos juega un rol esencial. Entonces,
Claro que hay un tratamiento particular para la libertad de expresión. Desde el comienzo, por recomendación de la Cumbre de las Américas en 1997, la relatoría se estableció como especial, es decir, con un mandato definido para que una persona durante todo el año esté observando la situación de este derecho en toda la región. Sí. Y por eso precisamente es que no se ha encargado, como de las demás relatorías, a otro miembro de la comisión, un miembro de la comisión elegido por los estados, que solamente se reúnen 2 o 3 veces en el año y no pueden tener esta actividad de monitoreo permanente. Ahora, esa es la razón central por la que esta es una relatoría especial, no para atender a los intereses del gran capital mediático. Señor, entonces, me parece que estamos enfocando el problema de manera equivocada. Señor, la relatoría no está atacando de manera específica. ¿Qué opina usted de ese enfoque del señor Albán? Sobre todo cuando él dice que parece que se lo tomaron personal, o sea, el presidente Rafael Correa, el gobierno de Ecuador se lo tomaron personal. Bueno, yo considero que el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre expresión, es un derecho medio muy importante que es piedra angular de toda sociedad democrática, ciertamente, así lo ha considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ciertamente. Pero no hay que olvidar también que hay otros derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, deberían ocupar una agenda importante en el trabajo de la Comisión Interamericana. Y apenas hace poco se está pensando en crear una relatoría especial sobre derechos económicos, sociales y culturales, cuando ha sido un tema postergado de la agenda de la Comisión Interamericana. Yo considero que el tema de la libertad de expresión parte por definir cuáles son los discursos protegidos y cuáles son los discursos prohibidos. No podemos proteger discursos que lesionen la honra, así se trata de una autoridad pública. La autoridad pública tiene que ser más tolerante, mucho más tolerante con la crítica que se le formula. ¿Por qué razón? Porque está más expuesta al escrutinio público, ciertamente. Pero eso no implica que se tiene que permitir violaciones al derecho a la honra que incluso llegan al campo de las calumnias. No se puede imputar falsamente un delito, así se trate de un sujeto ofendido con poder de carácter político, en este caso el presidente de la República. Tiene que ser más tolerante el presidente de la República, pero tiene que ser también mucho más responsable la oposición que realice frente a las acciones del gobierno. Sobre los asuntos de interés público, obviamente, tienen que circular libremente ideas, información, opinión. Sí. Pero eso no quiere decir que ese derecho no está sujeto a ciertos límites. Les pido... Los límites están dados en función del respeto al derecho a la honra, sobre todo el derecho al respeto a la honra y el derecho a la intimidad, a la vida privada que tiene toda persona, incluidos los funcionarios públicos. Les pido que hagamos una pausa, revisemos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas, también quieren ser parte de este debate. La OEA aprueba una resolución sobre CID sin cambios profundos propuestos por Ecuador. No logró el gobierno de Rafael Correa ese apoyo esperado, queda nuevamente Ecuador solo. Rod Páez dice, el cambio es un proceso que demora tiempo, lo importante es que el cambio ya inició. Pascual Alzamora dice, no lo logró Rafael Correa, la OEA por intermedio de Insulza borró los 2 artículos que él quería. Mauricio Vélez dice, pienso que la idea de pasar la sede a un país latinoamericano es buena, hay mucha influencia estadounidense desde Washington.